Así que, por favor, pido un grandísimo aplauso para Andrea Font. Merci. Hace un par de días en un directo alguien me preguntaba que cómo hago para siempre estar motivada y nunca, nunca, nunca tener síndrome del impostor. La verdad que esta pregunta me la llevan haciendo bastante y no ha sido hasta hace como un año que encontré la fórmula. Nada muy loco, pero sí como un poco la estructura de cuál es la respuesta a esto. Entonces, la respuesta a esta pregunta está aquí hoy intentando resumirlo muchísimo si se puede. Y mi objetivo es hoy compartiros lo que para mí es la clave de mi desarrollo personal. Todo esto necesita un contexto que es casi el 90% de todo. Sin un trabajo de introspección que me caracteriza muchísimo, no tendría un buen contexto sobre el que poder trabajar una base sólida y no sufrir como de estas pequeñas o grandes inseguridades que en nuestra industria son tan comunes. Otra de las claves es que siempre intento estar en un constante aprendizaje. También estamos además en una época de estimulantes desafíos donde todo avanza súper, súper rápido y el estar abiertos a ser receptores de todo esto que cambia tan, tan, tan deprisa, creo que es de lo más importante que podemos adquirir ahora mismo en esta época que estamos viviendo como hábito y en general para cualquier cosa. Entonces eso también es parte de mi contexto, es algo que me caracteriza muchísimo y es siempre como ese hambre por aprender, no solo de mi industria, sino de todas aquellas áreas que me motivan o que me nutren, me son referencia. Muy vinculado a esto no es solo mantenerme en constante aprendizaje, sino reeducarme y estar súper abierta a reeducar mi cabeza, mis creencias, todo aquello que puede ser que lleve años aprendiendo y que ahora, por lo que sea, por un aprendizaje nuevo, me toca como deshacer todo aquello, de construir y volver a construir. Entonces no es solo aprendizaje constante, sino es reeducación y mantener nuestra cabeza muy abierta al cambio y a eso, a recibir muchos estímulos y mucho conocimiento de muchísimas personas o ámbitos que nos puede sorprender cuánto nos pueden aportar. Y otra de las cosas que más destaco de mi contexto es un contexto que me formo yo misma, no es un contexto que sea fijo, por lo cual todo esto son decisiones que yo tomo y mi contexto es este y mucho más, pero sí que estos 4 pilares son muy importantes para mí. Mantenerme siempre con unos estímulos y unos objetivos que me desafíen, que me mantengan motivada y que realmente yo esté conectada con esos desafíos que o yo me busco plantear o que me plantean y yo acepto el desafío. Entonces, este es mi contexto que quería empezar por allí, por explicar esto, porque todo lo de demás no tiene sentido si no hay un buen contexto y una buena base donde aplicar todo lo que luego voy a contar. Entonces, ahora, durante toda esta charla, voy a ir tocando como los puntos clave de mi desarrollo personal y ahora voy a hacer la lista rápido y a medida que avance voy a ir profundizando. En primer lugar, la pasión. Ahora os voy a ir contando un poco más acerca de esto, pero es un pilar fundamental en mi trabajo y en mi carrera. Obsesión. Comenzar con un fin en mente, que es algo que también muchos de los ponentes de estos 2 días han comentado y me parece brutal. Proactividad, pensar en el ganar-ganar, que de hecho ayer también lo remarcaban muchísimo. Sinergizar, que también eso es algo que he ido aprendiendo mucho con el tiempo y en lo que he puesto mucho foco, porque realmente tiene muchísimas cosas buenas que nos puede aportar el hecho de aprender a sinergizar, que me parece todo un arte. Afilar la sierra, que luego os cuento un poco de mi filosofía alrededor de esto. Y centrar las energías en la marca personal. Eso es como con lo que soy más pesada en general en la vida. Quien me conoce o quien me ha escuchado hablar en algún lugar sabe que soy muy pesada con la marca personal, pero es que de verdad que trabajarla, tenerla desarrollada y alineada con vuestros valores y con lo que os mueve es lo que os va a situar allí donde queráis llegar. Entonces, vamos a profundizar un poco en todo esto. Esto no es nada, es vídeo en bucle que va a ir reproduciéndose mientras hablo de todo lo que quería hablar hoy. He intentado, porque he leído muchísimo sobre hacer presentaciones
o sea, hacer charlas sin presentación, pero no lo puedo evitar. Además, nuestra profesión, que es algo tan visual, al menos necesitaba como algo detrás de mí que estuviera sucediendo, aunque no he puesto mucha palabra en esta presentación. Esto es todo, bueno, es un resumen de mi trabajo, pero hoy no estoy aquí para hablar de proyectos en concreto. De lo primero que quería hablar es de la pasión. La pasión es lo que más rápido detecté que tenía que potenciar tanto en mi trabajo como en mi marca. Es algo que creo que he sido siempre desde muy peque capaz de transmitir. Y mi historia personal es de lo más común que existe en nuestro sector. Crecí con cámaras en las manos porque mi padre y mi abuelo eran fotógrafos de hobby. Entonces, esto es algo que es compartido en muchísimos compañeros y compañeras del sector. No es nada especial, pero sí que es algo que me identifica muchísimo. Forma parte de una forma muy importante de quién soy a día de hoy. Entonces, crecí con cámaras en las manos y se convirtió en mi hobby, se convirtió en mi pasión y vivía con la cámara en las manos. Entonces, todas las personas de mi alrededor me vieron desde nana jugando con cámaras. Entonces, no me fue difícil que a lo largo de mi desarrollo, ya cuando empezaba a hacerme más mayor, vieran eso como algo totalmente natural y que estaba escrito que tenía que ser así. Tener como esta historia tan orgánica a mí me hizo generar un vínculo muy fuerte con las cámaras, con tanto la foto como el vídeo. Siempre fui explorando las dos a la par y me hizo sentir una pasión desmesurada por cada día explorarlo más y más y más. Entonces, a la que ya me empecé a dedicar a esto con 18 años, entendí que de eso tenía que formar la base de toda mi marca, tanto de cara a mí, todo el trabajo personal, como de cara al exterior, que si yo conseguía trasladar a los demás, ya sea digitalmente o ya sea en persona o sea en el formato que sea, si conseguía trasladar la pasión desmesurada que yo siento por las cámaras a los demás, eso iba a hacer que me vieran y que me dieran soporte a nivel laboral, por ejemplo, con el mismo cariño con el que yo trabajaba la imagen. Entonces, de una forma consciente, pero a la vez partiendo mucho de la intuición, detecté que la pasión iba a ser de los valores que más iba a vincular a mi marca. Un poco también en la línea de la pasión viene la obsesión. Quien ya me conoce más profundamente sabe que estoy completamente obsesionada por mi profesión. Una de las claves que también destaco de mantenerme siempre motivada es el hecho de que intenté, en la medida de lo posible, solo vincularme con proyectos que me moviesen al 100%. Obvio, eso es difícil, al principio no fue así. Al principio también, de una forma muy nutritiva, probé diferentes ámbitos para conocer tanto la industria como todas las posibilidades que se abren dentro de esta profesión, pero rápidamente detecté cuáles eran los pilares que más disfrutaba y entonces ya estructuré mi camino hacia allí. Tenía muy claro cuáles eran, bastante claro también cuáles no, pero había un punto, que también luego comentaré un poco acerca de ello, había un punto que a mí me generaba un poco de miedo. Eso sí, que algunos miedos he tenido por el camino y este era uno de ellos. Me daba un poco de miedo el estar formándome y estar desarrollándome como una creadora que no estaba solo en un ámbito. Mis referencias y la gente que para mí era referente y que yo consumía y que yo admiraba iban un poco en esa línea, en la línea de creadores o creadoras que estaban desarrollándose en varios ámbitos. Entonces yo admiraba eso y también por un lado me tranquilizaba de pensar, vale, que yo quiera estar en diferentes ámbitos no es malo, porque gente que admiro un montón también lo está haciendo así. Entonces me quité un poco de los miedos, empecé a testear y corroboré que al revés, que esta diferencia que al principio yo podía concebir como algo malo o tan diferente que quizá pues, podía generar confusión, duda o desconfianza, al revés, cada vez más veía que generaba en los demás, en proyectos, en clientes, en compañeros del sector, confianza más sólida en mí, sin tener tampoco como que explicar muchísimo acerca de quién soy o lo que sea. Lo veían como algo positivo, entonces como que eso, check. La obsesión es como una parte
muy clave de también lo que ha sido mi desarrollo de marca. Y me parece muy importante que siempre llevemos nuestro trabajo hasta el punto que realmente queramos llevarlo. Con la obsesión también tenía como un poco de duda al principio porque pensaba, cualquier cosa en un extremo no es del todo buena. Obviamente mi obsesión me la regulo y no llega evidentemente a un extremo. Pero sí que es verdad que lo veo como algo positivo y algo que realmente me ha hecho llegar donde yo quiero llegar. Comenzar con un fin en mente, eso también es de lo que más creo que ha marcado mi desarrollo. Y es porque, sobre todo en los inicios, que era una etapa en la que pues, más miedos tenía o más dudas, eso me mantuvo conectada con mi propósito final. No tenía claro cómo lo iba a hacer, no sabía cuánto iba a tardar. De hecho, mis objetivos y mi fin, digamos, que siempre está en constante evolución. De hecho, lo mantengo como siempre abierto a posibles cambios porque puede cambiar y puede moldearse con el paso del tiempo. Pero ese fin, que resumiéndolo en una frase, en ese momento era vivir de la fotografía o del vídeo, bueno, de las dos cosas, me tenía tan extremadamente motivada que todo lo que se me pusiera por en medio yo era capaz de derribarlo o de superarlo y ir pues acercándome más a mi objetivo. Entonces, eso me parece brutal y de hecho en todo lo que son mis formaciones más profundas sobre marca personal es algo que forma el epicentro de toda la formación. Es no solo detectar el dónde queremos llegar y dónde realmente sentimos que queremos estar, sino todo lo que hay en medio. Evidentemente, ahora dicho así rápido, suena muy bonito el pensar cuál es tu fin y con qué estás conectado realmente. Pero todo lo que hay en medio es en lo que también me obsesioné en encontrar cómo y detectar cómo iba a llegar a los diferentes objetivos que tenía. Entonces, eso como que también me parece siempre súper importante, porque si no, solo lo concreto motiva. Si no tienes algo muy concreto a lo que estés apuntando a llegar, es bastante difícil que consigas como esa motivación de ir hacia allí porque realmente no sabes dónde estás yendo. Entonces, como que eso también es parte muy importante de mi desarrollo. La proactividad. Crecí desde súper peque con cámaras en las manos, pero lo que también me identifica más de mi desarrollo fue la etapa, sobre todo de mis inicios, donde literalmente no paré de probar. En mis inicios yo era muy flashera y con 18 años yo me tiraba las tardes en el estudio de la uni montando luces y probando cosas. Entonces ese fue el inicio de todo y también eso me permitió acabar encontrando mi estilo. Pero mezclando esa proactividad que siempre me ha identificado con muchísima obsesión y pasión por mi trabajo, ha sido también clave de no solo proponerme y alcanzar todos los puntos a los que me he ido proponiendo llegar, sino también acabar encontrando mi estilo, que eso también suele ser una cuestión que a mucha gente como que le rompe la cabeza de cómo encuentro mi estilo. Creo que la respuesta solo es probar, pero probar muchísimo. Entonces, el hecho de ser proactivo es una de las cualidades también que yo busco siempre en personas con las que elijo vincularme a nivel laboral y sin esa proactividad sin duda no habría podido ir alcanzando todo lo que pues he alcanzado en mi carrera hasta el momento. Pensar en el ganar-ganar. Cada persona al final hablará de este concepto muy desde su perspectiva. Yo entendí esto también viendo un poco cómo se organizaba el sector y cómo se movía la industria dentro de nuestra profesión. Al principio, sobre todo cuando empezaba, que estaba como intentando entender cómo se movía todo, la verdad que vi un entorno un poco competitivo a veces que no me estaba resultando del todo sano, sobre todo en un inicio que necesitaba como generar vínculos y tener referentes sanos. Entonces rápidamente lo vi y rápidamente supe que por ahí nunca iba a vincularme y que sí
que aún sin ponerle palabras, porque no conocía como este concepto, no le había dado forma, sí que vi claramente que para mí no es un lugar en el que tengamos que competir y al revés. Si el sector avanza y si la persona de al lado sube precios, es beneficioso para todos en general. Entonces, girar un poco el chip en ese aspecto a mí me ayudó muchísimo a concebir nuestra industria como algo muchísimo más sano y también crecer todos en comunidad y no solo como uno a nivel individual, sino como colectivo. Entonces, ese como clic o ese matiz también me ayudó muchísimo a construir vínculos más sanos con el entorno. Sinergizar. Ahí tengo que reconocer que este no era para nada uno de mis puntos fuertes al empezar, nada, 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 pero rápidamente vi la importancia de ello y me lo empecé a trabajar. Eso también ha sido algo que he intentado tener siempre claro, que allí donde sé que no soy buena en algo o no es un punto fuerte mío, no obsesionarnos con nuestros puntos débiles, pero sí ser conscientes de si hay alguno en concreto que puede que esté rebajando un poco nuestro avance o la velocidad a la que podemos llegar a nuestros objetivos, tenerlo claro y poner un poco el foco en ello. Pienso firmemente que es más positivo también para uno mismo enfocarse en los puntos fuertes y potenciarlos más que no al revés, que no obsesionarte con los negativos e intentar que no estén, porque casi siempre algo que forma parte de tu personalidad o con lo que ya has estado tantos años, es difícil de repente darle la vuelta al 100%. Pero si sabes que está ahí y sabes que de alguna forma trabajar en ello puede aportarte, está bien poner un poco el foco en ello. En este caso, crear sinergias, sinergizar, para mí era como, era todo un mundo, no tenía ni idea de por dónde empezar, pero sí sabía que mejorar en esto me iba a hacer pues, progresar o generar vínculos laborales mucho más interesantes y conexiones y equipos con los que también podía llegar más lejos. Entonces aprendí o intenté aprender un poco del arte de sinergizar y la verdad que vi los resultados de ello súper rápido porque también el hecho de generar buenas amistades dentro de la industria, de tener compañeros con los que desarrollar proyectos y en los que confiar, eso me hizo si en ese momento de mi vida estaba avanzando a un ritmo, de repente ya entendiendo un poco esta dinámica y aprendiendo a sinergizar, me di cuenta de que el movimiento que generaba yo misma o mi carrera avanzaba de repente mucho más rápido porque me sentía más apoyada, me sentía más en comunidad, que es un poco también de lo que hablaba antes de ganar, ganar. Entonces eso me hacía triplicar la motivación y aprender de los compañeros y formar equipos nutritivos, sanos y con los que proyectar, llegar a X objetivos. Entonces eso también como que ha formado parte de mi vida y a día de hoy es algo que a todo el mundo le digo que si no es tu punto fuerte, intenta darle caña, porque yo, por ejemplo, soy una persona muy introvertida. Creo que se me nota, si me observas un rato se me nota, pero cuando activo el chip trabajo eso cambia y sé afrontar situaciones que luego, si no me hubiera planteado esto y no hubiera trabajado en ello, pues posiblemente no sería capaz de gestionar esas situaciones laborales. Otra clave muy guay es el hecho de afilar la sierra, que esto es un concepto que cuando lo aprendí, sí que es verdad que sin saber acerca de esto, ya llevaba tiempo aplicándolo, pero a la que le puse nombre, partiendo de este ejemplo que os voy a contar ahora, de repente todo como que cobró más sentido y puse más energías allí. Y es el hecho de, claro, tú cortar un árbol con una sierra, pues te puede costar, yo qué sé, 20 minutos, depende del grosor del tronco. Pero afilar esa sierra para que esté en mejores condiciones son 5 minutos extra. ¿Qué te va a aportar el hecho de la próxima vez cortar el tronco con una sierra que has afilado y has invertido tu tiempo en afilar? Pues posiblemente cortarás el tronco en 10. Entonces, eso es como algo muy obvio que cuando lo lees dices, claro, es un ejemplo muy tonto.
Ya, pero el verlo así y ponerle ese ejemplo de repente me dio más sentido al hecho de invertir en formación, generar vínculos con compañeros del sector para aprender los unos de los otros. O sea, todo lo que es invertir en el desarrollo de nuestro cuerpo, en el bienestar de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, en inversión en nosotros, hace que todos los avances que haya desde el día de hoy hasta el futuro se den de una forma mucho más óptima porque te has entrenado en todos los aspectos a ello. Y también plantearte cuáles son todos esos aspectos, porque a veces dejamos alguno olvidado, a veces estás entrenando mucho tu cabeza, estás entrenando mucho tu espiritualidad, pero no trabajas tu cuerpo. Entonces hay ahí un punto que quizá no te está permitiendo avanzar tan rápido o de una forma óptima hacia tus objetivos. Entonces siempre tener en cuenta como que el hecho de nutrirnos es en muchas áreas y todas ellas debemos darle la importancia que tienen porque si no es muy posible que nos vayamos a esa desmotivación o a esos bloqueos creativos o a esos miedos, inseguridades que hay. Vale, y el último punto clave en el que soy muy pesada es centrar energías en la marca personal. Sí que es verdad que ahora ya cada vez es como más obvio que hay que dedicarle energías a nuestra marca, pero hace unos años no era tan obvio. Y pienso que si para nosotros mismos somos nuestro cliente más importante y nuestro mejor proyecto, es la forma de realmente poder plantearnos llegar donde queramos, pero literalmente. Y es algo en lo que yo invierto mucha energía, mucho tiempo y mucho dinero en evolucionar mi marca personal y muy vinculado a lo que decía al principio de todo, a mi contexto. Esta marca está muy vinculada a estos 4 pilares que comentaba, al aprendizaje constante, a la reeducación de mis propias creencias y de mis propios valores. Entonces, el también tener esa apertura y ese contexto hace que mi marca pueda evolucionar y se pueda desarrollar de una forma guay. De aquí, como de esta estructura de puntos que yo detecté en mi desarrollo personal, pude sacar también como claves que cualquiera puede aplicar en una marca, tanto si es personal como si es una marca de cualquier cosa. Y que sí o sí, si todas estas están, y muchísimas otras evidentemente, pero la lista sería infinita, podemos generar una marca mucho más sólida y un proyecto de vida mucho más alineado con quien nosotros somos. Esto es algo que siempre repito mucho, también soy muy pesada. No solo me centro en hablar de la importancia de la marca personal y cómo desarrollar una marca personal sólida, sino en que esta marca provenga al 100% de tus valores y de tus objetivos. Entonces, el primer punto del que hablaba al principio, de la introspección, sin millones y millones de horas de trabajo de introspección, que evidentemente ocupan toda nuestra vida, por eso también hablo siempre de la constante evolución, sin horas y horas de introspección no podemos desarrollar una marca personal que sí que esté alineada y conectada con nosotros. Entonces, el hecho de planteártelo todo, de tener mucho tiempo para ti, para desarrollar, para pensar, es lo que si creas esa marca y la alineas con tus creencias y tus valores, estarás al 100% comprometido y motivado con tu marca, por lo cual serán menos los bloqueos creativos o serán menos estos baches como de incertidumbre o de menos motivación con lo que estamos haciendo. Entonces, los must. Empezar con el por qué. Esto es como ultra típico, ya lo sé, pero es que no le encuentro sentido a esta lista si faltara este pilar. Si no hacemos como todo ese trabajo de introspección y no encontramos nuestra razón, para mí cojea. La marca cojea. Porque marcas al final hay infinitas. En nuestra industria también es como lo más típico tener marca personal. Y si no la diferenciamos por nuestro porqué, al final se convierte en una de tantas. Mente creativa más mente de negocios. En esto también me tuve que reeducar o educar desde cero muchísimo a mí misma. Aunque sí que es verdad que observándome a mí hace muchos años, me di cuenta de que llevaba más tiempo del que yo pensaba
siendo capaz de tener una mente creativa. Porque me acordé, un día hablando de esto, me acordé que yo cuando era pequeña, iba a primaria creo, quinto, sexto de primaria, a mí siempre me han gustado las artes, yo he tirado por todo lo artístico, pero mis compañeros de clase no pensaban lo mismo de sí mismos. Mis compañeros de clase tiraban más por ciencias, letras, todo lo que no sea arte era por lo que tiraban. Entonces, yo en la asignatura de plástica, cuando iba, pues eso, quinto, sexto de primaria, lo que hacía era, al final del día, me llevaba a casa las láminas de la asignatura de plástica, los deberes, y yo, la de todos mis compañeros, y yo en casa lo hacía en 5 minutos. Y luego al día siguiente las llevaba y las vendía a 5 euros cada lámina. Entonces, cuando me acordé de esto, dije, wow, la Andrea de 10, 12 años, no menos, 10, 11, creo que es sexto de primaria, ya sabía cómo monetizar su talento. Entonces, allí lo vi todo mucho más claro y dije, vale, ya llevo años haciendo business con lo que se me da bien hacer, con mi talento. Entonces, ahora no puede ser tan difícil. Y simplemente me formé mucho, leí muchísimo sobre inteligencia comercial, sobre negocios, sobre toda la parte comercial de nuestro trabajo y conseguí implementar eso que no era al 100% mi punto fuerte. Mi punto fuerte, como el de casi todas las personas con inquietudes más creativas, era toda la parte artística y sí que tenía la mente creativa, pero no tenía tan desarrollada la mente de negocios. Entonces, sabiendo esto, busqué potenciarla, me formé y conseguí generar estos dos pilares un poco más igualados. Aunque evidentemente en mi caso y en el de seguramente casi todo el mundo de nuestra industria, la parte creativa pues quizá está bastante más desarrollada. Pero sabiéndolo y educándonos muchísimo, podemos también obtener como toda esa formación en negocios que a veces es como la parte que cuesta un poco más. Generar confianza y credibilidad. Eso es un poco... Este punto sí que es un poco el pez que se come la cola, porque al principio sin una marca personal sólida y formada, como que esa confianza y credibilidad la tienes que no forzar, pero sí reafirmar más cada vez que haces una reunión o presentas tu trabajo, lo que sea. Pero a la que esto ya está más trabajado, que a la vez esto va funcionando como una rueda, que ya cuando estás girando todo fluye mucho más y esta se ve retroalimentada de una forma mucho más orgánica. Sí que es verdad que cuando consigues que tu marca genere esa confianza y esa credibilidad, el trabajo que tú tienes que hacer en ventas es muchísimo menor porque tu trabajo se vende solo por la confianza que genera. Entonces, en la parte de las ventas, pues es genial porque ya como que esa marca ya te presenta, incluso sin tú tener que estar en un lugar presente, con el feedback de alguien o con algún lugar donde se vea tu trabajo en un formato digital o en otros formatos. Y ya un step más, un escalón más, sería el hecho de que ya todo esa rueda de confianza y credibilidad que genera tu marca, además de eso, sea capaz de generar magnetismo, que es como el siguiente paso. Y es el hecho de que no solo confíen y crean en tu trabajo, en tus proyectos, sino que eso además conecte con los corazones de las personas, no solo con las cabezas, sino sobre todo con el corazón. En mis proyectos siempre, siempre, siempre estoy completamente obsesionada con las emociones y el hecho de buscar esa emoción en ese proyecto forma parte muy activa de que luego mi trabajo consiga transmitir lo que estoy buscando y genere pues ese magnetismo que destaco en las personas que me lo trasladan o que me llega el feedback de proyectos, de clientes, de amigos. Entonces eso es muy guay también. Talento, actitud y amor. Un poco como en los pilares de mente creativa y mente de negocios, sí que muchas veces habrá uno de estos pilares en los que tengamos más mano, más dominio. Hay mucha gente con muchísima actitud, que eso mueve el talento de una forma muy, muy guay. Y luego hay gente con muchísimo talento, pero no tantas herramientas para moverlo. Siendo conscientes de ello, de en qué punto estamos y poniendo foco en desarrollarlas un poco todas por igual, talento y actitud más el factor del amor, de hacer todo desde la pasión al 100%, para mí es clave. Y es algo que me di cuenta cuando llevaba un par de años ya dentro de la industria, porque vi que estaba súper feliz, que empecé con 18, pues ya con 20 había conseguido tener la agenda llena, estar súper feliz porque tenía muchos proyectos, pero sentía que tenía todo lo que me había ido llegando y que yo, si conectaba con ello, evidentemente había aceptado, si no, no, pero
no había yo filtrado o ido a buscar realmente lo que sí que quería. Entonces, estaba dando unos resultados buenos porque había un talento, pero no estaba dando un resultado 100% yo, donde yo pudiera desarrollarme increíblemente y poder ofrecer un producto realmente que tuviera como mi esencia. Entonces, a partir de ahí dije, ok, tengo la seguridad de que tengo la agenda llena, por lo cual puedo ir arriesgándome a ir diciendo algunas cosas que no, y con esa liberación de tiempo sí que enfocarme 100% a lo que sí que quiero ir llegando con el tiempo. Entonces, ahí sí que conseguí poder dar mi amor al 100% al proyecto porque me sentía conectada pues, con los valores o con las ideas de ese proyecto. Otra cosa que viene un poco muy vinculada al magnetismo es la autenticidad. Intenté siempre ser capaz de trasladar el 100% de mi persona a todos los entornos laborales en los que me iba vinculando, pero es algo que también me generó como varias fases a lo largo de mi carrera de pequeñas inseguridades, pequeñas dudas que luego ya fui resolviendo. Pero muchas veces, por ejemplo, en el plano más físico, de la manera de vestir o lo que sea, como que pasamos por fases de decir, no, estoy yendo a un evento a trabajar X, pues voy a ir de negro y voy a ir con una ropa muy básica, muy formal, como que seguro que está todo ok. Pasé por esa fase, pero rápidamente dije, es que no soy yo, y si no soy yo físicamente sintiéndome yo, algo en la grabación estará haciendo que yo no esté fluyendo al 100%, por lo cual no acabaré de tener el producto que quiero. Cuando me quité esa creencia de mi cabeza y empecé a ser quien yo quería ser, ahí dije, vale, puedo ser al 100% auténtica, puedo ser al 100% quien yo soy y con lo que yo conecto, y me leen también de una forma más auténtica. Entonces, ahora he puesto ejemplo con la manera de vestir, pero es en cualquier aspecto de nuestro trabajo, de nuestra comunicación. Cuanto más tú te muestras, más real te leen los demás y más autenticidad haces que se genere como imagen tuya. Eso es lo que os he dicho que luego iba a comentar un poco más. Lo que intenté hacer siempre fue coger cosas que me diferenciaban o puntos un poco menos fuertes, vamos a decir, de mi persona y transformarlos en valor, en puntos positivos y en una diferencia muy guay a nivel de marca. Entonces, un ejemplo de ello pues es lo que os he comentado de ser introvertida. Esto no solo lo intenté trabajar porque sabía que tenía como alguna implicación que no era del todo positiva en mi desarrollo y en mis sinergias, sino que cogí esa diferencia que yo veía que tenía respecto a otras personas que sí que se les da mejor el networking y todo eso, cogí eso y también me lo llevé a mi terreno. Y soy capaz de, en un rodaje, por ejemplo, si dura bastantes días, tener espacio para mí misma, para mis dos personas, no diría, porque no son dos personas diferentes, pero sí espacios para persona cuando sabe dejar un poco más a un lado la parte de la introversión, y también tener mis espacios para ser quien yo soy y de ello hacer como algo positivo y el tono de mi marca. Luego también rasgos característicos como son, por ejemplo, el humor. Muchas veces en nuestra comunicación en redes intentamos como seguir una línea más formal, como más seria para presentar pues nuestro último vídeo, para hablar a cámara, lo que sea. Pero de repente, si alguien tiene un humor muy característico, todos en general, cada uno tiene su sentido del humor característico, pero si es algo que te apetece también vincular a tu marca, si lo sabes moldear y le das un tono guay, quizá puede ser también un valor diferencial muy positivo que aporte mucho valor a la marca. Entonces, con eso, con todo, fui analizando todos mis valores, todos mis rasgos de personalidad, y de ahí decidí cuáles iban a formar parte de mi trabajo, fueran socialmente como buenos,
o socialmente como más que los intentamos camuflar. La manera también de tener un vínculo sano con la marca y sobre todo con la marca aplicada a redes sociales, porque las redes sociales a algunos les gustan más, a algunos les gustan menos, pero tener una marca personal que realmente conecta contigo es la forma de la gestión de las redes, si es algo que por lo que sea te pesa o no te encanta tanto, si las comunicas y estás en ellas desde tu yo más innato, es la forma también de tener esa aproximación 100% orgánica a tu marca y estar más conectado y que tu marca sea tu proyecto de vida. O sea, me parece importantísimo enfocarla así, porque si no, no le dedicamos la energía y el tiempo que requiere. Y las aplicaciones a futuro que tiene el hecho de tener una marca personal sólida te pueden permitir avanzar muchísimo más rápido. No quiero hablar de rápido porque el rápido no me interesa lo lejos, tan lejos como tú quieras situar tus objetivos. También es un poco lo que hablábamos ayer con Nieves, que para cada uno el éxito es súper relativo. Y allí donde tú sitúes tus objetivos, pues perfecto. Pero si son objetivos desafiantes y si son objetivos que requieren de trabajo, el hecho de que tu marca sea tu proyecto de vida te ayuda a estar mucho más conectado y minimizar como esos bloqueos, esa desmotivación, porque el fin en mente es totalmente tú y te va a hacer estar como 100% alineado con todo aquel desarrollo que tú quieras afrontar. Pues hasta aquí. Es que no sabía cuánto iba a tardar.